El espejo, un camino hacia esas cosas de todos los días que ponemos debajo de la alfombra, pero que en algún momento desempolvamos para conectarnos con lo más importante de nuestro ser. 9:11 de la mañana, muy buenos días. 10 grados la temperatura en Chajarí, 10 grados. Esto es El Espejo. Estamos hasta las 12 del mediodía. El espejo, con Claudia Cajías, todos los sábados de 9 a 12. La segunda nota prometida, sobreponerse a ese invierno, que es el libro recién salido de imprenta del profesor Marcelo Colichelli, narrativa biográfica de Gladys, una mujer de pie. El año pasado hablábamos también de este tema en El Espejo, cuando el libro estaba en proceso de preparación. En ese momento había mucho anhelo, ¿no?, de que pueda finalmente convertirse, pueda imprimirse, y ya está impreso aquí hace un par de días. Es muy nuevito, fíjense la tapa para los que nos están viendo, ¿no? Un piso, un suelo helado, un cuadro muy frío, ¿no?, que tiene que ver justamente con parte o gran parte de esta historia. Hoy nos acompaña Marcelo Colichelli, autor de este libro, y también Gladys Borgo, que es la protagonista. No sé si a ella le gusta esta palabra, pero es el eje de su historia. El eje de esta historia es su historia la que está plasmada aquí. Voy a empezar con Marcelo, pero saludo a los dos. Muy buenos días, Gladys. Muy buenos días, Marcelo. Buenos días, Claudia. Un gusto que estén en esta jornada acompañándonos y tener el privilegio de que sea El Espejo el lugar en el que, vayan a hablar por primera vez de este libro que ya está materializado, que es una realidad. Marcelo, ¿qué decir? ¿Qué sentiste cuando llega este libro a tus manos? Bueno, gracias por invitarnos nuevamente, Claudia. Y satisfacción porque el primer trabajo que llega así publicado. Si bien tengo muchos escritos, pero es el primer trabajo impreso. Es una obra pequeña, pero con un contenido muy fuerte, muy conmovedor, y de una experiencia así de investigación y de relato que nos llevó más de un año junto con Gladys plasmarlo. Y también agradezco a Gladys por dejarme también invadir su vida y llegar a publicar, que no es fácil. Para mí es un trabajo, un sentimiento, porque también la conozco de hace muchísimo tiempo, pero a la vez es ventilar quizás una historia muy propia, muy de ella. Entonces lo consensuamos para llegar a este trabajo. Así que estoy con expectativas y también un poco realizado, ¿por qué no? Está muy lindo, lo estuve leyendo, está muy lindo en cuanto a la parte gráfica, la estética, la redacción, lo cual es muy importante. Es llevadero, cómo está plasmado, y ya vamos a ir desarrollando esto. Mirá, y hay una persona que creo que es muy importante para ustedes, Ángela Martínez, ¿no?, que tiene que ver también con este libro, y dice: buen día, escribe Ángela, y está también acá acompañando. Para las personas, Marcelo, para las personas que no conocen la historia de Gladys, mucha gente sí, pero hay gente que probablemente no la conozca. ¿Qué tiene de particular? ¿Por qué decidiste tomar esta historia? Mira, hay dos razones importantes que me llevaron a hacer un trabajo de este tipo. Primero, que yo estuve trabajando en la zona hace más de 10 años que ocurrió el episodio trágico, y conozco, soy parte de ahí de mi vida que he transitado por una metalurgia donde estuve haciendo tornería para una fábrica de implementos agrícolas, y después, cuando ya ingresé en la docencia, precisamente en el 99, Gladys se incorpora a trabajar en secundaria, y de ahí que la conozco a ella,
Y al ser, yo en ese tiempo era preceptor, y al ser preceptor de primer año, fueron los 7º grados de primaria que se incorporaron a la secundaria, y de esa forma Gladys intercalamos un trabajo de conjunto, porque la escuela es así. Y sucede esto en el medio de ese comienzo de Gladys en el 99. Cuando vos decís hecho trágico, sucede esto, ¿a qué nos estamos refiriendo puntualmente? A mediados del 99 hay este episodio macabro en Colonia San Andrés, donde involucra directamente a 3 familiares de Gladys, directamente como víctimas, ¿no? Y un asesinato. Un asesinato. Y se salvan otros 2. Claro. Yo, disculpame que voy interfiriendo, sí, Claudia, no hay pero quiero ir ubicando a la audiencia para que pueda relacionar y pueda entender de qué estamos hablando, ¿no? Porque cuando uno engancha con lo que está hablando, es todo más fácil de comprender. Hablamos de aquel hecho trágico que fue titulado, ¿no?, como el crimen de la familia Borgo. Correcto. ¿Sí? Ocurrido en 1999, donde, como vos decís, y me cuesta tanto decir esto delante de Gladys, pero 3 miembros de su familia fueron brutalmente asesinados en un domicilio, en el domicilio familiar, donde había un almacén sobre la ruta 14 a 4 kilómetros de Mocoretá. De eso estamos hablando. Sí. Y ese trágico, este episodio del 99, me impactó y me llevó a, después, 20 años después, me jubilo en educación, justo vino la pandemia, me decidí a escribir, y ese hecho en sí me llevó a decir, averiguar, investigar. Te marcó, evidentemente. Me marcó, eso. y más que nada quería escribir sobre ese episodio en sí. Cuando hablo con Gladys a fines del 21, habrá sido fines del 21, le pido un poco como autorización si puedo escribir sobre el hecho y si me ayudaba a recordar algunas cosas. Bien. Perdón, Marcelo, vos querías escribir, te había marcado, pero te había marcado porque lo habías vivido de cerca al ser compañero de Gladys, ¿no? Claro. De alguna manera. Claro. Pero ¿por qué, además de eso, por qué querías escribirlo? ¿Como para que no quede en el olvido? ¿Cuál era? Siempre me llamó los episodios reales, ¿no? De hechos impactantes, reales, y más que nada en la esfera por ahí, o en la geografía donde uno conoce, donde uno se maneja. Y fue así que me llevó a decir, voy a escribir sobre esto. Al empezar a investigar y a escribir sobre el episodio, y grabación de por medio con Gladys ahí en su domicilio, me empezó a contar sobre también cómo llega hasta ahí, hasta el 99. Empezó a llamar la atención. O sea, ¿qué pasó en su vida hasta 1999? Y después viene la feria judicial. Yo, por supuesto, ya tenía contacto con las justicias ahí en Montecasero. Me habían derivado a Paso de los Libres. Estaba rastreando la causa. Tener una forma genuina para poder plasmarlo en el trabajo, porque quiero ser muy preciso en esto. Y tuve algunos obstáculos, pero no obstáculos por intención del letrado o el que está al frente de la justicia, sino obstáculos porque había pasado tanto tiempo, no estaba digitalizado la causa, y eso fue como, pucha, dijeron, esto va a quedar en 2 hojas, va a quedar en una historia repitiendo lo que alguna vez un diario transcribió o escribió sobre el episodio. Entonces vuelvo con Gladys y le digo, mira, esto va a estar complicado porque no estoy teniendo herramientas, y seguimos charlando, pero ya charlando mano a mano, diciendo con la Gladys que yo había conocido trabajando allá en el 2000, ¿no? Sí. Empieza a contar sobre sus vicisitudes, ¿no? Sobre su vida post tragedia. Y le pregunto si era conveniente o si no era muy atrevido lo mío en hacer una biografía narrativa. Y de ahí es que termina en este trabajo.
porque en la contratapa del libro justamente refleja un contenido, un texto que refleja, hace más de 20 años yo le pregunté a Gladys una vez cómo hacía para seguir adelante, ¿no? Y me responde ella en un recreo allá en técnica: creo estar viva, me dice, creo que estoy viva. Mi trabajo, mi gurisa y mi mamá gastan mis días y mis noches. Si no, no sé lo que haría. Claro. Ya lo vamos a ir hablando, ¿no? Tratando de no spoilear lo que es el libro, porque sumado a lo que era esta tragedia, como vos decís, cuando empezaste a hablar con Gladys, te encontrás que no era lo único tremendo en su vida, no era lo único trágico, habían otras tragedias, y además de las tragedias había otros hechos muy tremendos, ¿no? En la vida de esta mujer. Por eso el rescate de esta historia particular, y por eso narrativa biográfica de Gladys, una mujer de pie, pese a todo una mujer de pie, ¿no? Y el libro sobreponerse a ese invierno, ese es el nombre de la obra. Sí, ese invierno que se encuadra, vamos a decir, en la columna vertebral del trabajo. Claro. Vamos a decir que es el nudo, lo que me llevó a realizar la obra, pero alrededor de ese episodio hay una vida de lucha, de sacrificio, ¿no? Y también de superación. Muy importante, que es, yo digo, es un ejemplo también para un montón de gente que por ahí, hasta yo al leer su historia, a volverla a leer, a trabajar sobre su historia de Gladys, digo, pucha, yo me considero una persona ordinaria frente a semejante vida de obstáculos, de trabas, de infortunios, de desgracia por este suceso, y después de llevar adelante también una familia con por ahí con los maltratos, y bueno, en fin, eso está en el libro. ¿Querés contar, sin entrar en detalle, cuáles son los eventos puntuales o los hechos puntuales que tomás de esta vida? Principalmente arranco, al ser una biografía, por supuesto que es absolutamente real, que es donde yo quiero rescatar esto, porque me gusta trabajar sobre hechos reales. Empecé sobre su infancia, su escuela, su logro también a ser profesora de la enseñanza primaria, que no era fácil porque sus hermanos poco se habían dedicado a trabajar, y desde la familia la cultura del estudio por ahí se hacía difícil por el tema de la distancia, por la idiosincrasia en sí que se tenía, también por el afán de trabajar muy pronto en la vida, ¿no? Ya un esfuerzo que le significó a Gladys importante, y en el medio de esa circunstancia el infortunio, el problema con su hermana, ¿no? Su hermana, un accidente, de esas cosas como el episodio sangriento 99 y como lo del 85, son cosas que no están en el tiempo como una enfermedad que uno la va, ¿no?, procesando. Son hechos que irrumpen intempestivamente en la vida y que te quedas paralizado, ¿no? Porque como dice Gladys en una oportunidad, se levanta una mañana, 16 de julio, y se encuentra, 16 de julio de 1999, y se encuentra con una noticia tremenda. Yo vuelvo a insistir con esto. El episodio, por supuesto, la licencia justificada que toma Gladys después del 99,
y cuando retoma a la escuela, medio con disimulo y medio también con temor, y observé, pero con extrañeza, que las clases seguían con la postura por ahí de no trasladar tu rabia hacia los chicos. Y admiré eso también. ¿Por qué no? Porque así por más que por dentro habrá una catarata de cosas que habrá pasado, me imagino, increíble. Pero hasta inclusive en una parte del libro, porque a mí me gusta mucho la música, rescato una frase de Horacio Guaraní, en un exilio en México que tenía a fines de los 70, y dice: no se puede escribir con la mano cerrada. Y me quedó eso, y lo transcribí, lo puse en el libro, porque habrá sido un poco así, me imagino, lo de Gladys. Porque de tantas cosas fuertes, de tantas cosas malvadas que le ha tocado sufrir, estar en un aula no es fácil. Para los que trabajamos en esto muchos años, el hecho de la parte gestual, de la voz, de las palabras, del tono, y todo eso los chicos lo absorben y están muy atentos. Desde lo que uno transmite, desde lo postural nomás. Sí. ¿No? Todo, el combo completo uno está transmitiendo, que es la comunicación no verbal, justamente. Y a veces es la más importante, la más fuerte, no lo que uno dice, sino lo que está diciendo con el cuerpo y con las actitudes también, no solo lo que digo con palabras, ¿no? Eso es tremendo. Antes de ir al corte, voy a hablar un ratitito con Gladys. Capaz podés un poquito más cerca del micrófono, Gladys. Sí. ¿Qué significó, qué sentiste cuando este libro, cuando lo tuviste en tus manos ya? Mucha emoción, porque como bien dijo Marcelo, primero agradecerle a Marcelo tener la inquietud de poder plasmar la historia en un libro, y que nos llevó prácticamente un año para verlo. Cuando llega a mi casa fue muy emocionante. Muy emocionante, no lo podía creer, lo tocaba, lo miraba, lo observaba y lo volví a leer. Claro, vos habías leído un borrador previamente. Yo tenía un borrador, sí. Y claro, previamente, cuando yo tenía un pequeño borrador, después con Marcelo lo fuimos modificando y demás, pero esa noche, cuando llegó a la noche, me puse a leerlo. Y en esa lectura, ¿qué te surgió? ¿Qué sentiste? ¿Sentiste que estaba todo bien? ¿Que quizás faltaban cosas por decir? ¿Qué sentiste? Porque viste que eso. Un borrador es una cosa, y después cuando vos ves publicado decís, pero la pucha, ¿cómo me olvidé de decir esto? O me encanta, o ¿qué fue lo que... Me encantó el libro, pero sí, se lo dije a Marcelo, que me faltaron cosas. Claro. Cuántas cosas faltaron nombrar ahí, pero quizás en los relatos y en las audiencias que íbamos teniendo, los encuentros, y bueno, cosas que escaparon. Pero estoy feliz, porque algo concreto se hizo de todo, ¿no es cierto? Y que me gustaría, como dijimos en el año pasado en la entrevista, que no quede guardado en un cajón una historia tan fuerte. Vos hace muchos años venís haciendo un trabajo de elaboración de todo lo que ha sucedido, y para la gente que recién nos sintoniza, les recuerdo que estamos hablando con Gladys Borgo, una persona que ha tenido muchos golpes en la vida. El asesinato de 3 integrantes de su familia, el crimen de la familia Borgo. Recién mencionaba a Marcelo Colichelli, el autor del libro, la pérdida de una hermana en un accidente con el tren. Lo mencionó también el hecho de un matrimonio con mucha violencia física, psicológica, económica. Y bueno, y seguramente muchas cosas más que pasaron después del crimen de tus familiares, y que te implicó hacerte cargo de muchas cosas más y de procesar, ¿no? Pero a pesar de todo, vos fuiste elaborando todo esto, obviamente que no se olvida.
las heridas o las cicatrices quedan, ¿no? Las heridas capaz que se cierran, quedan las cicatrices, uno las ve, pero tal vez ya no son tan desgarradoras, ¿no?, como al principio. Y la pregunta va para... toda esa introducción fue para esto. De alguna manera, este libro, Gladys, sobreponerse a ese infierno, ayuda a sobreponerte un poquito más, ayuda a sanar el hecho de tener este libro entre tus manos, en donde está esa historia, para que no se olvide. Sí, en realidad ayuda a sanar. Porque como bien decís, ya después de tantos años, siempre está el cómo pude sobrellevar tanta carga. Y como bien dijo Marcelo, ir a trabajar y vos disimular todo. Y yo decía, bueno, mis problemas quedan en la puerta. De acá para afuera está mi problema y de acá para adentro está mi trabajo. Nunca mezclé. No sé cómo hacía dar una clase correctamente, no tener problema con los chicos, con los padres, porque, como bien lo dijo Marcelo hoy, yo preparaba mis clases y nunca tuve problema con ningún alumno, ni un padre que se quejara por mi maltrato, por todo lo que yo estaba pasando en el momento, ¿no? Gracias a Dios pude tener esa convicción de poder llevar la carrera docente bien. Y mi vida familiar también, porque en mi casa me esperaban hijas y había que seguir luchando para que esto... Bueno, y el libro en sí, cuando lo vi plasmado, toda mi historia ahí, si bien recordé, si bien digo que hoy sané muchas heridas, pero sí gratificante decir, mirá, cómo pude pasar esto y hoy estoy acá. Uh-huh. Que a veces la vida nos presenta pequeñas circunstancias y vos decís, tanto drama, y yo viví esto. Uh-huh. Y entonces también es como no... a ver la palabra victimizar, sino más bien decir, se sale. Uh-huh. Porque siempre hay algo que te ayuda, que te empuja, un puntal donde vos decís, me prendo de esto y sigo, que en ese caso fueron mis hijas, mi madre en ese momento que la tenía yo, y bueno, principalmente pensar en mis hijas, que tenía que luchar por ellas, y bueno, y seguir. Claro. Y al cabo de los años, bueno, pasó todo esto, y ver hoy el libro plasmada mi historia, ayuda a sanar, sí. Ayuda a sanar y decir, ¿cómo pude pasar esto? O sea que, ¿de qué me puedo preocupar hoy? Hoy ya no me preocupa nada. Qué mensaje. Bueno, yo les pido un minutito, tenemos que ir a una tanda. Ángela Martínez escribe: felicitaciones Marcelo y Gladys por la valentía de contar una historia tan fuerte y hacerle frente a la adversidad. Así que este mensaje es para los dos. Muchas gracias. Ángela, me habías comentado que fue la correctora. Correctora del libro. Sí. Correctora del libro. Bueno, ya después vamos a hablar de cuándo se va a presentar, vamos a hablar si provocó enojos este libro, si provocó, viste que a veces hay como, ¿y por qué la historia de Gladys y no de los otros integrantes de la familia? Bueno, todo ese tipo de cosas. Lucy, Caro, estamos con un sorteo también al aire. ¿Lo pueden recordar, por favor? Estamos sorteando media docena de alfajores de Venecia. Uh-huh. Tenés que mandarnos tu nombre, tus 3 últimos del DNI al 15 500566, ¿así es? 400566, perdón, mala mía. Y nos mandás los 3 últimos del DNI y tu nombre y decís quiero los alfajores de Venecia y participás para el sorteo. Ahí está. Hay un mensaje que te lo quiero leer por acá. Favor. A ver, hay un mensaje. Dice, buen día. Uh-huh. Muy lindos programas, las descubrí en pandemia y desde ahí las escucho siempre. Y bueno, quiere anotarse para el sorteo. Mirá vos, ¿quién es? Es Karina. Karina, bueno, gracias Karina. En pandemia, cuando hacíamos los programas, bueno, yo no podía hacer los programas en vivo porque tenía que hacer una reclusión casi perpetua, ¿no? Por mi situación familiar. Y los programas, me acuerdo que ustedes estaban en el estudio. ¿Estabas vos, Caro? No, y Freddy Prepe.
Freddy y vos, claro, ¿no? En el estudio, y yo desde mi casa con un equipo de VHF que me habían instalado Daniel Godoy, y desde ahí hacíamos los programas. Y también, sí, un VHF. Sí. Entonces yo desde el patio de mi casa ahí me instalaba y hacíamos el programa en vivo. Yo desde casa, ellos desde el estudio. Claro. Y además fue la época que aprovechamos para hacer muchas notas vía Zoom con gente que no estaba acá. Hablamos con Gabriela Arias Uriburu, que podemos tenerla vía Zoom seguramente en algún próximo programa. Hablamos con Bernardo Estamateas, notas de ese hablamos con gente de la Debilio Valdés. También. Sí, también. Con Santiago Moldován, que es el clarinetista. El único clarinetista, vieron que hay muchos instrumentos de viento, no. Bueno, con el clarinetista hablamos nosotros, porque ellos son una cooperativa de trabajo y van rotando también para las notas. Y en ese caso había sido él el designado. Mucha gente pasó en ese momento por el espejo, así que bueno, gracias Karina por recordarnos ese momento y gracias por acompañarnos durante tanto tiempo. Estamos hablando pandemia 2020, ¿no? Claro, 2020. Sí, ahí está. Bueno, vamos con nuestros anunciantes y enseguida seguimos charlando con el profesor Marcelo Colichelli sobre su libro Sobreponerse a ese invierno, narrativa biográfica de Gladys, una mujer de pie, y también nos acompaña ella, la columna vertebral de este libro, Gladys Borgo. Ya seguimos. Aprendemos a atarnos los cordones. También para mirar a nosotros mismos necesitamos de alguien que nos ayude. Aprendamos a observar el reflejo de lo que somos, de lo que nos pasa, en nuestra sociedad toda. Aprendamos a fijar la mirada en esa imagen que vuelve y nos cuestiona. El espejo. Con Claudia Cajigas. Estamos compartiendo la mañana con el profesor Marcelo Colichelli, autor de este flamante libro que se llama Sobreponerse a ese invierno, y que tiene que ver con la historia de vida de Gladys Borgo, también docente de nuestra ciudad. Una historia muy fuerte, una historia que en su momento abordamos de lleno, nos metimos, y que ahora tan a fondo capaz que no vamos a ir, porque lo interesante es poder leer el libro, poder acceder a esta historia que bien vale la pena conservar esta memoria de manera escrita para que estas historias no se diluyan en el tiempo. Y tenemos mensajes de los oyentes que llegan al 400566. Algunos para anotarse para el sorteo de heladería Venecia, y otros que son los que vamos a leer que vamos a leer ahora al aire, que tienen que ver con esta historia que estamos desarrollando. Por ejemplo, escribe José Luis: qué buena nota, qué historia tan fuerte de superación y resiliencia. Tomarla para, como bien decía Gladys, repensar lo que a diario nos sucede y ver que a veces los problemas no son tan rotundos como nos planteamos. Todo puede superarse. Ejemplo de eso es Gladys. Firma en realidad Dayana. Pero si fueron encontrados, si están en prisión, quiere saber. Bueno, podemos responder, ¿no? a esa pregunta, aunque sea... Mira, sobre las consecuencias en sí de condena y de justicia, yo quería justamente obtener la causa, los expedientes, para ver dónde terminó los asesinos. Pero después de sondear un poco, algunos, los 5 pasaron al Paraguay, pasaron la frontera, se fueron al Paraguay. 2 regresan a la Argentina posteriormente. Uno lo identifican en Paraguay, parece ser que ahí lo mata, fallecen de alguna forma. En otro ilícito, ¿no? En otro más ilícito, que ilícito. Aparentemente en otro ilícito. Y después los otros perpetuaron al otro ilícito en Goya, Corrientes. Donde uno de ellos cometió un nuevo crimen. Sí, ¿no? Fueron apresados. Sí. Hasta ahí lo que yo pude rescatar. Y también lo que Gladys, a través de sus averiguaciones, porque también fue mucho lo de ella por conseguir la extradición de estos malvivientes, de estos asesinos,
y en ese pregonar de insistir y de andar y todo lo demás, que consiguió esta información que en parte lo volqué en el libro. Claro, o sea, para responderle al oyente, por este crimen puntual, por los 3 integrantes de la familia Borgo, ninguno de los 5 asesinos fue condenado. A ver, se logró identificarlos, pero huyeron al Paraguay. No, los detalles están en el libro. Huyeron al Paraguay, y al haber huido es como que ya la justicia se vio como impedida, la justicia argentina. Por eso es que Gladys pedía la extradición para poder juzgarlos aquí, ¿no? Eso fue más o menos lo que pasó, Gladys. Sí, así es. Bien. Así es. ¿Algún otro mensaje, Caro? Bueno, 400566 es el celular al que podés dejar tu mensaje de texto o WhatsApp. Estamos hablando con Gladys Borgo y con el profesor Marcelo Colichelli. Yo quiero leerles, con la autorización de Marcelo, y porque él también la mencionó, lo que dice la contratapa del libro Sobreponerse a ese invierno. Una vez, hace 20 años, le pregunté a Gladys, compañera de trabajo en ese entonces, ¿cómo haces para llevar tu vida, tu trabajo, después de lo sucedido? Me respondió en aquel recreo de la escuela: acá estoy, creo estar viva, mientras sonríe. Mis hijas, mi madre y la escuela me ocupan, y todo eso gasta mis días y mis noches, porque de verdad, si no estuvieran ellas, no sé qué haría. Yo ignoraba en gran medida cómo ella transitaba sus días fuera de la escuela, luego de las tragedias. Recién en la primera entrevista dimensioné lo que esta mujer ha sufrido, su tormento antes y después del 99. Antes y después del 99, antes y después del asesinato. Sus pedidos de justicia, la necesidad de un mayor acompañamiento y muchos días infelices. Esta es su historia, escribe Marcelo Colichelli en la contratapa de este libro Sobreponerse a ese invierno. Marcelo, ¿cuándo va a ser presentado? ¿Tenés fecha de presentación ya de este libro? ¿Qué nos podés contar? Mira, lo que yo tengo es una nota elevada al municipio para cursarlo a través de Cultura y bueno, solicitar un salón, solicitar un audio y poder hacer una presentación así en forma pública, digamos. Pienso yo que a más tardar en un par de días voy a tener alguna respuesta desde el municipio. Sí. La nota ya está elevada solicitando esto y bueno, esperemos que tenga curso favorable y algún espacio. No pido mucho, pero al menos algún salón con audio para poder hablarlo, contar un poco lo que estamos contándote a ti, Claudia. Y también mis disculpas al oyente por ahí que preguntan. Hay mucha gente que quiere saber, tener respuestas a qué es lo que pasó con ¿no? los asesinos estos. Yo me aparté un poco del tema en sí. Era mi propósito en un comienzo, pero al ver después que no tenía las herramientas, no tenía lo que yo quería tener para hacer un libro sobre el hecho en sí, es que me corro un poco de las consecuencias del crimen y me voy más para una biografía. Claro, porque este libro, vamos a aclararlo una vez más, si bien habla del crimen, por supuesto que habla, que lo aborda, no se puede hablar sin crudeza de este hecho, ¿no? Es muy fuerte esa parte, porque es fuerte lo que sucedió. El libro no se basa en sí en el crimen. El crimen es un hecho importantísimo, pero no es lo único de lo que habla el libro, porque hubo otras tragedias también en la historia de Gladys. O sea, es el crimen más otras cosas. Totalmente, ¿no? Es un tema, creería yo, así para Cámara del Crimen, por ejemplo, que tienen herramientas y tienen por ahí disponibilidad para hacer una averiguación a fondo, ¿no? Y poder contar lo que realmente sucedió en las consecuencias. Lo sucedido sabemos, pero las consecuencias en sí no tenemos mucho. Claro, yo por lo menos no tengo mucho. Exacto, pero lo que le podemos decir, por eso mi intervención, ¿no?, a los oyentes, es que por este crimen no fueron condenados. Totalmente. Estaban los identikits, se los pudo ubicar en Paraguay, se pudo hablar incluso con el remisero que los había llevado sin saber.
Sin saber. Obviamente que los había llevado sin saber hasta Paso de los Libres. Hasta Paso de los Libres, y que después colaboró mucho también en la causa, ese remisero, ¿no? Pero bueno, es lo que podemos decir. Condena, no. Ese 99 es un centro de su vida, sí. Gladys. Claro. Porque no olvidemos que después viene 2001, 2002, 2003, que para nosotros y para la mayoría de toda la población argentina fueron escenarios muy difíciles desde lo socioeconómico, sí. Muy difíciles, sumado a lo que ya había soportado Gladys. Uh-huh. Por eso en alguna parte del libro rescato algo de José Larralde en su canción Un adiós al regreso, que dice: ¿de qué están hechas las lágrimas que pesan tanto? Y bueno, así y también hay varios matices de canciones que a mí me gustan mucho. Y de la literatura también, ¿no? Y de la literatura también, y que tienen que ver muy de cerca con esta historia. Sí, están muy buenas esas intervenciones, ese recurso que has elegido, porque gracias. Le dan otro matiz a la historia. Uh-huh. Y te hacen repensarlo, ¿no? Está muy, muy, muy bueno, muy recomendable el libro. Por lo que hemos hablado, este tema ha quedado claro, pero quiero volver, porque a veces, viste, estamos haciendo muchas cosas mientras escuchamos la radio, y quizás se nos pasan por alto algunas cuestiones, ¿no? Porque, bueno, justo llegó alguien, tocó el timbre o me distraje, me sonó el celular y qué sé yo. Alguien puede pensar, bueno, a ver, hubo un crimen tremendo en donde 3 personas fueron asesinadas. Hubo mucha gente que sufrió por ese crimen, porque no solo Gladys, sino que también Gladys en ese crimen pierde a su papá, hermana y cuñado, a su hermana, hermano y cuñada. Ajá, su papá, su hermano y su cuñada. Ese matrimonio fallecido también tenía hijos. Sí. Entonces alguien puede pensar, bueno, pero ¿por qué si este hecho fue tan tremendo para toda la familia, por qué Gladys es el centro? ¿No? Hubo otra gente que sufrió y capaz los hijos sufrieron más. O sea, me estoy poniendo del otro lado, como para que tengan la posibilidad de explicar. Sí, comprendo. Tema, ¿sí? No, totalmente, inclusive hay una persona de 12 años en el medio. Claro, que es uno de los hijos de este matrimonio víctima, fallecido, sí, asesinado. Sí. Uh-huh. Por supuesto, a esa edad uno imagina, ¿no? Yo también tengo precaución en el libro para justamente comentar en una parte, si tendrán sus historias que contar y tendrán su dolor también. ¿Seguro? Por supuesto, y hay que respetarlo. Yo me limito, al ser una biografía, a hacerlo de la persona que tengo entrevistando, que la tengo, que puedo con sinceridad, ¿no? Con total sinceridad, tomar los dichos de Gladys, ¿no? Porque la conocí hace un tiempo antes que suceda este episodio, y después por el trajín mismo de la profesión, ¿no? Y por eso me limité únicamente a hacer la biografía personal, transitar su vida y su historia, ¿no? Uh-huh. Gladys, ¿has recibido algún tipo de comentario sobre el particular? ¿Por qué vos? ¿Por qué un libro sobre vos y no sobre otras personas? ¿Algún enojo? Y bueno, quizás comentarios malos, ¿no? El animarme a decir, uh-huh. Quizás, como bien lo acaba de decir Marcelo, él habló conmigo y como me conocía, verme a mí. No quise involucrar a otros más. Claro. Porque como cada uno sufrió su dolor a su manera y lo seguimos sufriendo. Claro, vos estabas dispuesta a hablar después. Exacto. El resto, cada cual tiene su postura, ¿no? Y cada uno tiene su manera de expresarse y de llevar su sufrimiento. Cuando Marcelo me propuso, y bueno, me animé. Y como él bien dice, es mi autobiografía. Uh-huh.
y donde yo menciono también mi sobrino y el resto de mi familia, que cada uno lo sufrimos a su manera, ¿no? Y lo seguimos sufriendo. Es una cosa que lo vamos a llevar por el resto de nuestros días. ¿Ustedes siguen unidos, Gladys? Porque a veces viste que estos hechos o te pueden unir más, o te pueden separar, o pueden enfriar las cosas y cada cual para su lado, porque ya cuesta mucho estar juntos, porque duelen las ausencias. ¿Cómo lo viven como familia hoy? Estamos unidos, gracias a Dios. Pero quizás desde que pasó aquello se notó que ya las Navidades y las fiestas de fin de año no nos une. Los primeros años no queríamos ni acordarnos de que se venían las fiestas. Cada uno pasaba en su lugar y como podía. Hace poco empezamos otra vez a tratar de reunirnos. Y prometimos hace pocos días atrás, que tuvimos un cumpleaños familiar, de juntarnos los que quedamos. Sí. Porque no estamos mal ninguno, sino que cada cual está abocado a lo suyo. Estamos todos bien, todos nos comunicamos, pero de reunirnos nos cuesta. Porque te sentás a una mesa y sentís que faltan muchos. Claro. Y ya te digo, hace poquito empezamos a compartir una mesa, porque pienso que de mi parte y de la mayoría costaba ese momento principal del año estar todos juntos, y sabíamos cómo papá se preparaba para esos eventos y qué sé yo, y te encontrás que no están. Cada uno pasó a su manera los primeros años. Estamos hablando de 99, a ver si estoy sacando bien la cuenta, 99. Va a ser 25 años. 25, va a ser 25 va a ser en años. Julio. Ahora en 25. julio. 24. 25. Va a haber 24. 24 años. Perdón, 24 años. Y que parece que fue ayer. Porque si bien uno lo vive ya de otra manera, ya fue procesando, fue sanando, más bien la procesión va por dentro, como decía, pero parece ayer. Ya lo creo. Parece ayer. Parece mentira que ya han pasado 24 años. ¿La casa ya no pertenece a la familia? ¿O sí? No. La casa ya no pertenece. La casa donde ocurrió el crimen, estamos hablando. Al poco tiempo decidimos venderla, porque hablamos y en ese momento fue lo que se dijo: ¿quién va a querer venir a vivir acá? Totalmente. Donde habíamos nacido, los 4 hijos ahí. Si bien se fue reformando la casa, el negocio, tuvo su reforma, pero habíamos nacido en ese lugar. Entonces, ¿quién iba a querer volver al lugar? Entonces se decidió la venta. Marcelo dice palabras más, palabras menos, ¿no? En el libro, que uno pasa por el lugar, por la ruta, y percibe ese frío helado de la muerte, algo así, no me acuerdo exactamente cómo es. Vos sabés que en la primera entrevista que tuve con Gladys, una de las primeras, dijo: todos los 16 de julio hace frío, hasta hoy siento ese frío y esa lluvia de terror, y me quedó eso y lo quise escribir. Así, porque realmente el año pasado, en tu entrevista, sí, la lluvia y un frío tremendo. Sí. Que era ese mismo día, era 16 de julio, era justo el aniversario del día que hicimos la entrevista, era cierto, sí, tal cual. Y ese frío helado que vos nombrás cuando uno pasa por el lugar, yo lo siento también, por eso me sentí tan identificada con eso que escribiste, Marcelo, porque es un tema que a mí también me tocó muy de cerca. Yo en ese momento trabajaba en Chajarí al Día y nos tocó cubrir el hecho. Obviamente no fui al lugar porque son cosas que yo no hago, no puedo ir a una escena de un crimen, pero sí o sí me tocaba escribir sobre el hecho, ¿no? Y me marcó mucho y siento lo mismo, así que puedo entender perfectamente, ¿no? Sí, por lo general yo cuando paso para el norte no miro, no miro hacia el lugar, y de todos los que quedamos, sobrinos y mi hermana, fui la única que no llegó más al lugar. Al lugar, no fuiste más. No fui más. La señora que vive ahí me invita y me dice: vení, que ya acá está todo reformado, no vas a encontrar nada como estaba antes, está todo cambiado. Pero no, prefiero quedarme con esa pequeña casa donde nací, ese negocio que todavía está, mis recuerdos.
cuando ellos estaban y no. Quizás con el tiempo cambie lo que diga hoy, ¿no? Pero por el momento no quiero ir. No quiero encontrarme en ese lugar que nací, me crié, estuve 26 años ahí. Y no, quiero recordarlo tal cual viví. No quiero ver nada de lo que pueda haber que me... No es miedo porque ya no, simplemente no volver a entristecerme. Exacto. No quiero volver a ese lugar. Y lo ignoro cuando paso hacia el norte, ignoro totalmente, miro para otro lado. Ese lugar ya no es el mismo. Ya ese no es lugar el mismo. Cambió, y ese lugar para vos me imagino que tiene una atmósfera que pesa demasiado, ¿no? No le voy a poner más calificativos, vamos a dejarlos ahí. Vamos a ir a una tanda. Yo los invito a que esta historia la lean en Sobreponerse a ese invierno, en donde Marcelo va más a fondo, ¿no? Con esta historia, y vuelvo a decir lo mismo. Una cosita. Ya está a la venta este libro. ¿Dónde lo pueden conseguir? Porque seguramente hay mucha gente que está escuchando y dice, bueno, quiero leerlo, quiero leer esta historia, quiero tener este libro. ¿Cómo pueden hacer? Mira, los ejemplares ya lo tenemos nosotros. Una parte tiene Gladys, otro la tengo yo. Si bien hemos convenido estimativamente un precio, creo que no es prudente todavía decirlo quizás ahora. No, precio no, pero no, lugares donde se pueden conseguir. Sí, podemos dejar el teléfono, quizás es más apropiado para la gente, y no hay problema de consulta porque es a través de WhatsApp. Y ahí le pasaríamos el domicilio, por dónde, en qué momento. A ver, podemos pasar el número de acá, pero para aquellos que les interese. Pero a ver, si a alguien le interesa y quiere ponerse en contacto con Gladys o con Marcelo para adquirir el libro, pueden mandar acá un mensaje, pero solo hasta las 12. Después no, porque ya no queda nadie. Y además durante la semana el resto del staff probablemente no tenga los teléfonos como para facilitárselos. Entonces, solamente hasta las 12 pueden comunicarse al 400566. Y si no, después de ese horario, quieren dejar uno solo, yo les diría, como para que pueda retenerse de manera rápida. Quizás el de Gladys, porque estás más con el teléfono. Yo no ando mucho con el WhatsApp, pero... ¿Querés Gladys o no? Sí, dejo el mío, sí, por interés por el libro. Y bueno, ¿querés ahora? Sí. Bueno, la característica de acá. Sí, 3456. 62. Sí. 1062. Ah, mira qué fácil. Re fácil. 62 10 62. Ahí pueden comunicarse para poder acceder al libro, ¿sí? Al libro Sobreponerse a ese invierno. Vamos con un poquito de tanda y enseguida seguimos charlando. Hay un punto de la historia de Gladys que me interesa mucho abordar y que tiene que ver con la violencia, que tiene que ver con la violencia de género. Estamos hablando de violencia física, violencia psicológica, violencia económica, porque también ella tiene su historia al respecto, tiene mucho para decir, y a mí me interesa aprovechar estas historias para animar a otras personas que están pasando por la misma situación a que, le pongan un fin a eso, que tomen cartas en el asunto. Hay que tener las herramientas muchas veces para poder hacerlo. A veces hay muchas vicisitudes en el medio, pero pese a todo se puede, y creo que la historia en primera persona puede ayudar. Nada mejor que un par para poder entender a otro par. Así que en instantes hablamos de eso con Gladys Borgo. 400566 es el celular de ITEL Radio, es el celular del Espejo. Vamos, chicos. Sobre una vidriera, sobre la ventanilla de un auto, sobre un azulejo, sobre el agua, en los ojos de un ser querido. Nuestro reflejo nos sigue, nos acompaña, nos busca, nos quiere decir algo. Juntos, intentemos comprender esa realidad que nos quiere mostrar. El espejo, el espejo. Anotar. Gladys,
Este libro, decíamos, y que estamos viendo ahí en pantalla, Sobreponerse a ese invierno, es la historia biográfica, tu historia biográfica. Hay un quiebre tremendo en 1999, cuando es el asesinato de 3 integrantes de tu familia. Hay una muerte trágica también, que fue muy traumática para vos, que fue bastante antes de ese crimen, el fallecimiento de tu hermana en un accidente del automóvil con el tren. Hay muchas cosas más, pero hay también otra historia muy fuerte que tiene que ver con un matrimonio en donde sufriste mucha violencia física, emocional, económica. Y acá sí quiero meterme de lleno, no porque el resto no me interese, sino porque el resto está en el libro y la idea es que puedan acceder a este libro, ¿no? Pero seguramente hay muchas, lamentablemente debe haber muchas personas, fundamentalmente mujeres, los hay también varones que son víctimas de violencia. Y yo quería que cuentes un poquito qué es lo que pasó con tu vida en ese aspecto, porque vos me decías, yo hoy miro para atrás y digo, ni loca aguanto lo que aguanté en ese momento. Y te digo, hoy sos otra persona, Gladys, a la que eras hace muchos años atrás, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo era tu vida? ¿Cuántos años tenías? ¿Cómo nace toda esta violencia? Y bueno, yo me casé a los 26 años con esta persona, que fue el padre de mis hijas. Muy enamorados ambos, pero lo cual tuvo poca duración de felicidad, apenas 3 años. Al año de casada nace mi hija mayor, Carla, y todo bien, una vida muy linda, un compañerismo como debe ser, felicidad por una hija. Y al cabo de 3 años se devorona todo. Fue duro para mí porque yo quería mucho a esa persona. Quise mucho al padre de mis hijas. Pero también me preguntaba el por qué. Porque hay muchas razones que juegan cuando una pareja se disuelve, cuando dicen el amor se termina, hay muchas causas. Yo me preguntaba qué pasaba, le preguntaba a él incluso, ¿qué te pasa? ¿Que vos lo sentías lejos? Muy lejos. Primero fue sentirlo muy melancólico, queriéndome contar algo, y bueno, ¿qué pasa? Contame, por favor. Bueno, ahí empezó contándome que él tenía hijos extramatrimoniales, de los cuales yo desconocía. Me entero por su boca. Y me dice, y quiero que lo conozcas y que mi hija futuro también lo conozca, porque pueden ocurrir que sí, se enamoran a veces entre hermanos. Entonces él tenía la convicción de que mis hijas, después cuando nació la más chica también, conocieran a sus hermanos que tenían extramatrimonial. Los conocieron. Bueno, ahí la expresión mía fue, como una persona centrada, decirle, mirá, no te preocupes, los hijos están, los hijos no tienen la culpa de estar acá en la vida, los culpables somos los mayores a veces de hacer las cosas mal. Así que si vos querés traer tus hijos acá que lo conozca, lo conoceré. Y así fue transcurriendo los años. Bueno, apareció uno, apareció otro. Tuve la oportunidad de conocer sus hijos, pero eso no fue el detonante. Empezó a mostrar realmente al cabo de 3 años quién era esa persona que yo estaba casada. Mal carácter, no había diálogo. Yo siempre tuve el carácter que vos me ves ahora, quizás sí, con una diferencia que puedo soportar 1 mes, 2 meses, 3 meses, algo que no me gusta, pero cuando exploto mal. Entonces yo trataba de todas las maneras de sobrellevar la situación y de preguntar por qué te pasa, por qué no evitas esto, hay una hija que ve. Y bueno, realmente ahí empezó a mostrar la persona que era. Era otra persona a la que yo conocí.
una persona bohemia, vago, empezó a descuidar la familia completamente, y yo descubría todas sus cosas, porque como siempre digo, Chajarí es chico. Hay cosas que a veces nos podemos permitir hacer, no corresponde, porque en la vida está lo bueno y lo malo, vos tenés que hacer lo bueno y punto. Pero cuando querés hacer cosas que no están a una condición de vida normal, en una ciudad grande quizás los podés hacer, pero Chajarí nos conocemos todos, y bueno, y yo me enteraba de todas las cosas. Cuando él regresaba yo le reprochaba. ¿Todas las cosas te referís a...? Y bueno, porque él tenía parejas extramatrimonial conmigo, ¿no es cierto? Cuando te digo la palabra bohemio era así. Él salía hoy, venía los 3 días, y cuando volvía a la casa vos no eras dueña de preguntarle como esposa, porque era casada con él, ¿a dónde estuviste? Que es una corrección de una mujer preguntarle al esposo. Lo mismo que si yo desapareciera 3 días, creo que él me lo hubiera cuestionado. ¿Dónde estabas? Pero cosa que yo nunca lo hice, porque yo respeté mi hogar, respeté matrimonio, respeté hijas. Era preguntarle, ¿qué hiciste? ¿Dónde estuviste? Y nunca tenía una respuesta. Al contrario, en vez de responder medianamente con 2 o 3 palabras, se enojaba. Y ahí empezó el maltrato. Cuando yo empecé a descubrirle cosas a él, empezó el maltrato físico. Y como hoy decías vos también, que no solo físico, psicológico, porque a veces una palabra hiere más que una puñalada, y lo económico, que era un hombre que no aportaba nada en la familia. Más de una vez me acuerdo decirle, mirá, tus hijas hoy no tienen leche para tomar. Y la respuesta de él me decía, ¿querés que salga a robar para darte a vos? Si vos trabajás. O sea que él como que centró toda la responsabilidad de un matrimonio en mi sola persona, en que yo trabaje, en que yo cure a mis hijas, que si se enferman, que la escuela, todo tenía que hacer yo. Él no tenía disponibilidad. Pasaron muchos años muy feos. También hoy digo que también la audiencia puede preguntarse, sí, pero ¿por qué aguantaste tanto? Por muchas razones uno a veces aguanta una situación así. Primero porque pensás que la persona puede cambiar. Ahí está la ilusión. Eso es la ilusión de que vos lo querés y vos decís, bueno, por algún motivo él va a cambiar. Yo tomaba diferentes alternativas, como probamos creo que todas las mujeres, hacerle el plato preferido, ponerme la ropa que a él le gustaba, atraerlo de diferentes maneras, pero nada era convencido a su vista. Y también decir que, bueno, la parte económica fue lo que más me ató a pasar muchos años así, porque yo decía, ¿dónde me voy con mis 2 hijas? ¿Ustedes alquilaban, tenían una casa propia? Teníamos casa, pero era insostenible la convivencia. Claro. Llegó un momento que estuvimos... Y en todo caso, en caso de tomar la decisión, sentías que eras vos la que te tenías que ir, no él. Ahí te iba a decir. No se iba. Estuvimos un tiempo con una separación de hecho. Viviendo bajo el mismo techo, que hoy yo no lo recomiendo a ninguna persona, más a una mujer, tener una separación bajo el mismo techo, porque es horrible. Yo soporté muchas cosas viviendo de esa forma. Y hay unos cuantos años. Muchas parejas que están o muchas personas que viven esa situación. No es lo aconsejable porque se desgasta más aún todo. Vivís situaciones que podés evitarlas. Y además le haces vivir peor a tus hijos. A tus hijas. Pensando que es lo mejor. Claro. El hecho de que vean a papá y a mamá juntos, aunque sea de esa manera, pero es mucho el daño. Y sobre todo las relaciones que uno va construyendo a nivel mental y que después va a proyectar seguramente. Exactamente. Y bueno, ahí fue pensar en mis hijas qué hacer. Yo no podía seguir en esa vida con esa persona que no cambiaba. Pasó por enfermedades previas a también entonces transeúnte, con las cuales yo lo cuidé en Paraná, en el Hospital San Martín. Tuvo una operación cerebral bastante delicada. Pasamos todo eso estando separados. Y bueno, llegó un momento que yo ya empecé a plantearme qué hacer. Esto no va a cambiar.
los maltratos seguían por cualquier razón, porque ayer, antes de ayer me preguntaban, ¿pero por qué? No había un motivo para que haya tanta violencia. A veces regresaba de un determinado lugar y había un cable desenchufado en la casa y decía, ¿y por qué ese cable está desenchufado? Y ya era motivo de pelea, y ya venía una golpiza. O sea que no era un motivo de que vos le des un motivo, saliste, volviste tarde, te vi con fulano, no. Cuando la persona es así, cuando tiene esa manera de ser, que yo creo que era un gran manipulador, que era una persona muy manipuladora, encuentra cualquier motivo para que se desencadene en una pelea y termine ya en una golpiza o en todo lo que yo viví. A ver, no es una justificación. ¿Pero él tomaba? Nada. ¿Tenía problemas de alcohol? No tenía. Muchas veces te digo, Claudia, que decía entre mí, hubiera preferido un marido que tome antes que sea violento. Porque quizás una persona toma, viene, se acuesta, duerme un rato, al rato está bien. Tampoco es lo correcto. Pero ante lo que yo viví, yo decía, ¿por qué no tomaría antes de venir de su vagancia afuera y venir y volcarla en la casa, ¿no es cierto? Y bueno, al cabo de unos bastantes años, ya cuando ya nació la más chica, decidí que esa vida yo no quería para mí, menos para mis hijas. Menos para mis hijas, porque yo me crié con una familia donde me dieron grandes valores. En una discusión en todo hogar hay, porque las hay, que digan un matrimonio es perfecto, hay pequeñas discusiones, pero todo tiene solución. Cuando yo ya vi que no iba a haber solución en eso, había acudido a la justicia, que tuve muy poco apoyo en esos tiempos, ahora cambió mucho eso, que él se fuera de la casa. Uh-huh. Pero no podíamos lograr que él tomara la decisión de que él se fuera. Y bueno, se lo intentó varias veces, se ponía más violento, cada vez que él me golpeaba, yo recurría a la policía a hacer una denuncia, como para tener antecedentes. Y bueno, y después de las denuncias que yo hacía, venía otra golpiza, porque ¿para qué te fuiste a la policía? O sea que llegó un momento que yo ya era un robot, como lo dije en un momento, porque ya no sabía lo que hacer. Entonces un día lo digo, yo de acá me voy a ir, no me importa nada. Estaba mamá todavía conmigo, vivía, mis 2 hijas, y decido, esto no va más, voy a tener que irme yo, si él no se va, me voy a ir yo. Y bueno, recurrí a una inmobiliaria de acá, quería una casa que esté dentro de mi posibilidad de alquiler, porque yo tenía solamente el sueldo docente. Uh-huh. También hacía otros trabajos de repostería para poder ayudar más. Tenía que encontrar algo que esté a mi alcance, injustamente, porque el que tenía que irse era él como hombre. Claro, y haciendo las denuncias, aún haciendo las denuncias policiales, ¿no intervenía la justicia? Nunca tuve una respuesta exacta. Mirá que he pasado a estar internada por daños de él, por cicatrices que me ha dejado en el cuerpo. Estos días veía y decía yo, ¿cómo pude soportar que hoy lleve una cicatriz hasta el resto de mi día por él? Por esa persona. No. Es fuerte lo que te digo. Tengo grandes heridas en la cabeza, en el rostro. Y bueno, yo dije, no, el vecindario que me conocía, mi proceder y la forma de ser, no soy perfecta porque toda persona tenemos problemas, pero yo era de mi casa y de mi trabajo, de mis hijas, no se podía decir era una vaga, era dar un motivo para reaccionar así. Nada justifica nada. Entonces un día dije, no, yo quiero para mis hijas otra cosa, y salí en busca de alquileres. Me costó muchísimo encontrar a mi disponibilidad que pueda yo cubrir ese alquiler, hasta que conseguí, y fui a la inmobiliaria y le dije, mirá, yo te voy a hacer el contrato, voy a pagar y vos me dejás reservada esa casa. Así fue. Y yo dije, bueno, ahora voy a tener que esperar a ver qué pasa acá. Y bueno, un día de la nada, porque a su vez él trabajaba como mecánico dental y yo lo ayudaba. Fíjate vos. Y le hice un comentario
de una prótesis que estaba haciendo, y solo por hacerle el comentario se armó una catástrofe que vos no te haces una idea. Ahí no lo dudé. Le hice seña a mis hijas y digo, hoy nos vamos de acá. Mis hijas, por supuesto, que estaban todo a favor mío, veían todo. Y esa misma tarde llamé quien me ayude. Llamé una camioneta, un señor que tenía una camioneta ahí en el barrio, es todo cercano, y llevé lo mínimo y necesario. Unas pocas ropas, mis hijas, mi madre a cuesta, inválida, postrada en una cama, la ropa de mi madre, y me trasladé a la casa que tenía ya alquilando 2 meses previos. Y ahí empezó una vida otra vez, de trabajar más duro, para que mis hijas puedan tener una mesa y una silla, las cosas básicas de un hogar. Me largué sola. Y ahí empezaste a vivir una nueva vida, con muchos tragos amargos. Hay mucho para contar, para desarrollar, pero son las 11:58. No, y lo último que te quería decir es que un determinado día, después de esa separación que yo decido irme de mi casa, él pidió el divorcio. Y yo dije, bueno, se ha de querer casar de vuelta este señor. Se lo doy. Y al cabo teníamos 15 días para pensar en esa audiencia que teníamos para firmar ese divorcio, con sus abogados que nos representaban a los dos. Firmar el divorcio fue peor el calvario. Él lo pidió, él lo solicitó, y haberle firmado el divorcio en esa sentencia fue como que se haya enfurecido más. ¿Que por qué me firmaste el divorcio? Mi respuesta fue, vos lo pediste, yo te lo doy. Y bueno, de ahí fue peor el calvario, Claudia, de antes vivir juntos en la casa. Estas son las cosas que me relataban en esas entrevistas primeras que tuvimos, que me llevó a convencerme de que valía la pena transcribir esto, porque yo creo que es un ejemplo también para muchas personas que por ahí deciden y sufren la violencia de género, ¿no? Esto es en líneas generales lo que contó Gladys. Sí. Tal vez en el escrito se pueda uno interpretar mejor su vivencia, ¿no? Yo por eso insisto tanto a los oyentes que este libro es valiosísimo, sobreponerse a ese invierno, ¿no? Porque el mensaje que nos deja, ustedes escucharon la crudeza del testimonio de Gladys en esta parte de su vida que tiene que ver con la violencia sufrida, ejercida en forma directa por quien era su y ahí esposo. Si me permitís que aporte. Pero además de esto tremendo, que ya es tremendo para una vida, está todo lo demás, ¿no? Todas las otras pérdidas trágicas. Y a mí me parece muy importante contar, sumergirnos en las páginas de este libro. Primero porque nos da la posibilidad de leer con detenimiento, de repensar, de ver qué nos resuena más con nosotros, de reconocernos si somos víctimas de violencia, pero además, y yo insisto que para mí esto es lo fundamental, ver cómo una persona, a pesar de todo esto, fue capaz de resurgir de sus cenizas, de reconstruirse. Hoy no alcanzamos a hablarlo, pero en el libro está. ¿A qué mecanismos ella apeló para poder sobrevivir a ese invierno? Sobrevivir. ¿Dónde encontró las herramientas necesarias? ¿No? Por eso yo creo que este libro es tan valioso. Primero, para mantener viva parte de nuestra historia, como fue este asesinato horrible. Hablando con alguien sobre este programa y le contaba de esta historia que no conocía, me dice, ¿pero eso dónde pasó? ¿En Chajarí? Alguien creo que no era de acá. Le digo, sí, en Chajarí. Cerca. Sí. Chajarí, Mocoretá, es como que somos lo mismo. Sí, esto pasó acá. Es parte de nuestra historia. Y después lo otro, ¿no? Lo que cada persona puede tomar para rescatar y aplicar.
quizás en su vida, o ver, bueno, a esta persona le sirvió esto y esto y esto, pudo zafar. A mí, bueno, capaz que me sirven otras herramientas, pero puedo zafar también. Sí, Gladys, vos querías agregar algo. Claro, decir en cuanto a la violencia de género que, sobre todo a las mujeres, que somos valiosas y tenemos el mismo valor que el hombre, que no se dejen maltratar. Hoy lo digo, que no hay motivo alguno para que una mujer pueda sufrir el maltrato de la pareja. No hay, somos valiosas, nos debemos defender, que no toleren un montón de cosas que el hombre por ahí provoca. No se debe tolerar, no se debe vivir bajo el mismo techo separado. De hecho, como lo dije hoy, es horrible. O sea, que busquen la manera de sobresalir y de sobreponerse a eso. No el sufrimiento. Hoy lo digo porque estoy, como dijiste vos, de otro punto de vista, pero lo viví. Y también pensar en una pregunta que quizás los oyentes digan, pero ¿por qué se convirtió un hombre en una persona infiel? ¿Por qué demostró después de 3 años lo que no era? Ya era así esa persona. Seguro. El hecho de haber tenido varias parejas y con hijos ya demuestra que no era una persona coherente a lo que uno quería tener. Una persona leal, una persona que está con la verdad, que se manifiesta con valores en la vida, no hace una vida errante así. Pero yo desconocía. Claro, él te mostró una versión. Exacto. Durante el tiempo que duró el enamoramiento, estos 3 años, se mantuvo esa versión. Hasta que empieza a caerse y vos empezás a ver qué es lo que hay verdaderamente detrás de eso, ¿no? No soy psicóloga, no le voy a poner rótulos a esto, pero me parece que hay. Y digo otra cosa. Creo que sé de cómo se llama esta figura. Agrego pero más, es más frecuente de lo que uno puede creer, ¿eh? Es muy frecuente, sí. Y son personas muy peligrosas, muy seductoras, muy manipuladoras. Uno les cree y cuesta mucho zafar de una relación. Cuesta así. mucho zafar, son muy manipuladores, mentirosos. Como dijiste la palabra anterior que me... ¿Seductores? Seductores. Y van conquistando, engañando a la otra persona, porque a la otra le cuentan que no, mi mujer es tal cosa, y así van cayendo y van armando pareja y van destruyendo hogares. Sí. Que bueno, es así. Tengo un mensaje, Dayana escribe en la fanpage: impresionante historia, sin palabras. Ya podré tener la oportunidad de leer el libro. Abrazos, dice Dayana. Bueno, Dayana, mira, podés comunicarte para obtener el libro al, característica de acá, 3456 60 10 62. Yo les agradezco por haber estado en esta mañana. Gladys, Marcelo, un placer charlar con ustedes. Gracias a vos. Presentando este libro. Cuando tengan fecha y lugar de la presentación formal, seguramente la van a dar a conocer en todos los medios de comunicación. Bueno, obviamente háganoslo saber para poder acompañarlos también desde aquí. Gracias. Gracias, Claudia. Te dejamos un agradecimiento en la primera hoja. Acá está, sí. Sí, muchísimas gracias. Gracias, Claudia, por escucharnos y hacer escuchar, Marcelo, y también se adhiere Gladys con cariño y emoción. Un placer y un gran privilegio que ambos hayan confiado en el espejo, ¿no? Para compartir todo lo que han compartido. Gracias. Muchas gracias. Y nosotros nos vamos, nos reencontramos el próximo sábado a las 9 de la mañana con El Espejo en... El Espejo, un camino hacia esas cosas de todos los días que ponemos debajo de la alfombra, pero que en algún momento desempolvamos para conectarnos con lo más importante de nuestro ser. 9:11 de la mañana, muy buenos días. 10 grados la temperatura en Chajarí, 10 grados. Esto es El Espejo. Estamos hasta las 12 del mediodía. El Espejo, con Claudia Cajías, todos los sábados de 9 a 12.